Tenemos que tomar decisiones según el propósito de Dios. La pregunta es cómo tomar las decisiones correctas cuando tenemos opciones, cuando tenemos más de un camino, cuando tenemos alternativas o aún cuando estamos así encerrados, no sabemos para dónde ir. Puede ser en lo estudiantil. A mí me toca estar con egresados todos los años de secundaria que me dicen, profe, no sé qué seguir, no tengo... ¿Cómo hago para tomar una decisión, para seguir una carrera, una profesión? Y también nos pasa en lo ministerial, nos pasa en todos los aspectos, ¿no? Los solteros que dicen con quién me casaré, Señor, si soy eunuco de esnucame, bueno, etcétera, no sé, tomar decisiones correctas. Y creo que nosotros estamos en un punto donde tenemos que tomar decisiones, que tenemos que tomar las decisiones correctas, pero tenemos que tomar decisiones. Esa es, digamos, lo que no está en discusión es si tenemos que tomar decisiones, es decir, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Hablamos de hacer lo bueno, lo mejor, lo excelente y ir a la gloria. Y creo que específicamente la Iglesia Poder de Dios Argentina, anótalo ahí, está penetrando en el corazón de la visión. Toda iglesia local tiene una misión y una visión. Y esta iglesia, desde que nació, tuvo esta visión, la que ahora se está concretando en este tiempo, que en este año que nosotros podemos ver madurar esta visión. Entonces, para que nosotros seamos entendidos en los tiempos, la Iglesia Poder de Dios Argentina está ingresando en el corazón de la visión, es decir, estábamos en la periferia o estábamos en la base y estábamos subiendo de nivel, pero ahora la Iglesia Poder de Dios Argentina está entrando en el corazón de la visión. Y estamos entrando en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay resistencias en el pensamiento y en las acciones de la propia iglesia en cuanto a la visión. Entonces, mi oración es qué está pasando, qué nos está sucediendo y cómo saber cuál es la dirección adecuada. ¿Cómo hacerlo? No estuvimos que nos vamos de pilar, que no, que el otro, que empezamos la construcción y vemos que tenemos que saber tomar decisiones. Y a raíz de eso, el Señor me habló y me dio esta prédica para que juntos podamos aprender de Gedeón, un juez del Antiguo Testamento, cómo tomar las decisiones. Así que yo quiero que vos estés al máximo, con tu atención al máximo para poder comprender esto. Gedeón es uno de los 14 jueces que hablan en libros históricos, uno de los libros históricos llamados Jueces, que en un periodo de 350 años Israel la pasó mal. Se habían apartado de Dios, entonces se levantaban los enemigos, los oprimían. Israel caía en ruina, en espada, en muerte, en persecución, en asolamiento. Se arrepentían, le pedían a Dios perdón y Dios levantaba un juez. Ese juez los liberaba y tenían 30, 40 años de paz, de prosperidad y abundancia, hasta que otra vez se volvían a los ídolos, dejaban a Dios. Dios los oprimía para que ellos no se pierdan, no por malos, sino que los llamaba de esa manera, porque no hacían caso a los profetas, no hacían caso a nadie, a los sacerdotes. Entonces Dios los oprimía. Y así estaban en se llama, nosotros en el seminario le decimos un círculo vicioso de arrepentimiento, clamor, liberación, apostasía. Y así seguía, 350 años. Gedeón va a ser uno de ellos, que se va a levantar. Pero mirá el contexto, Israel estaba sufriendo. Y a mí me toca pensar en esto, que estamos en el corazón de la visión y nos está rodeando la crisis, tal cual les pasaba a ellos. Jueces capítulo 6, ahí voy a leer algunos versículos. Versículo 3 dice: cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amelec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. El versículo 4, esto en Jueces capítulo 6, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Así que estaban en la ruina. Cada vez que iban a disfrutar la cosecha, venían los enemigos y se los llevaban todo. Cada vez que iban a disfrutar los animales, venían los enemigos y se los llevaban todo. Y así, y en ruinas y en miseria, y no aguantaban y no llegaban a fin de mes y nada, y sufrían y sus hijos tenían hambre y estaban viviendo en una ruina. Pero voy a leer el versículo 6. Dice: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Este es el círculo vicioso.
se moría de hambre, dice, ¿no? Es decir, literalmente se morían y había mucha escasez. Estamos en una crisis económica terrible, inflación, dólar alto, rumor, todo. Estamos viviendo algo muy parecido. Pero sin embargo, en medio de todas esas crisis, Dios va a llamar a Gedeón. Le va a hacer un llamado. Y vamos a ver cuál es la actitud de Gedeón a su llamado. Y vamos a ver así telescópicamente cómo nosotros estamos respondiendo a este llamado, a entrar al corazón de la visión y a entrar al propósito de Dios. En primer lugar, Gedeón muestra incredulidad. Porque cuando vos tenés tu entorno, hoy cantaban una canción, ¿no? Decían, no es por vista, como decía, no por lo que veo. ¿Cómo dice la estrofita esa? No es por lo que veo, no es por lo que siento, es por lo que creo. Y ver, digamos, toda una desolación, ver todo mal, nos contagia. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Por eso es importante congregarse, estar en una iglesia local, mantener el fuego ardiendo, estar sirviendo, estar estudiando la palabra para no enfriarnos. Porque pasan los días y se enfría. Entonces Gedeón estaba frío. Estamos hablando no era un pagano, era de una tribu, de un clan de Dios, del pueblo de Dios. Muestra incredulidad. Miren lo que dice cuando Dios le habla. Le dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Así que fíjense la incredulidad con la que él responde al llamado. Y podemos llegar a entenderlo a Gedeón, porque él estaba viendo eso. Decir, ¿de qué milagros me van a hablar si ellos estaban escondidos? Dice la palabra que se escondían en cuevas, trataban de tener una gallina escondida en el sótano para que no se lo roben, porque todo era llevado por el enemigo. Igual que hoy, ¿no? Estamos viendo esto. Y yo creo, anotaron ahí que el deporte nacional del creyente es no creerle a Dios y echarle la culpa por su fracaso, ¿sí? No, el creyente no le cree a Dios, después le va mal, dice al final yo voy a la iglesia, al final yo oro y ¿qué me sucede? ¿No? Algo así le está diciendo. ¿Y dónde están los milagros? ¿Y por qué no sucede esto? ¿No? ¿Habrá una explicación? ¿O será que es casualidad? ¿Dónde está lo que dijeron que el Señor nos sacó de Egipto? Dice ahora, es decir, en la situación actual, el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitos. Mirá la mentalidad de fracaso, la mentalidad de derrota que tenía Gedeón. Y Dios lo estaba llamando a este. Muy mal. Pero yo creo que las mismas circunstancias que ellos vivían, era la voz de Dios y la presencia de Dios demostrando el interés que Dios tenía por ellos. Igual que hoy. Pero número 2, Gedeón responde desde un complejo de inferioridad. No solamente incredulidad, sino también que tenía ciertos complejos de sentirse inferior. Jueces 6:15 dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan, mi tribu, es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. No soy nada, o sea, ¿por qué me llamás a mí? Generalmente, todos los que somos llamados por Dios, en un punto nos sentimos incapaces. Y sentimos y creemos que no vamos a poder hacerlo. Y dice, ¿cómo podré yo? ¿Cuántas veces pensaste en esto? ¿No? Cuando te dan una actividad, cuando tenés un llamado, cuando Dios te habla. Dice, yo no puedo, no estoy al nivel. Soy el más débil, soy el más chiquito, soy el más pobre. Él era el más chiquito de la casa, era la familia más pobre de la tribu más pequeña. O sea, ¿podrá salir algo bueno de esta tribu? ¿Y será que Dios se equivocó? Dios, buscate otra tribu, buscate otro. Y así somos nosotros, igual que hoy. Yo creo que Dios está trabajando en tu vida para que puedas superar tus complejos. Todos los complejos que tenés. Que no lo publicás en Instagram. Allá en Instagram es todo maravilloso, es una vida maravillosa. Son los días felices. Pero cuando se apaga la luz o al final del día, saltan los complejos. ¿Por qué no está sirviendo a Dios? Porque tiene complejos.
Yo soy nuevo, nuestra iglesia es pequeña, no tenemos recursos, no me llevo bien con nadie o no me llevo directamente, ¿no? Entonces, hay unos complejos de inferioridad en tu vida que Dios quiere, te vas a amarrear, te va a sacar esos complejos como me los sacó a mí. ¿Cómo se lo va a sacar a Gedeón? Porque cuando Dios te llama, Dios actúa. Te guste o no te guste, ¿sí? Nos guste o no nos guste. No sé hablar, el trabajo es muy complejo, no estoy preparado. ¿Qué más podemos decir sobre los complejos? A ver, quiero que me ayuden, a ver, voy a bajar algunos. ¿Qué complejos tenemos? A ver, quiero que me digan, ¿qué complejos tenemos? No sé hacerlo. ¿Qué complejos tenemos? Miedo a fallar, no tengo la capacidad. ¿Qué más? ¿Qué? Otra persona lo hace mejor, que lo haga el pastor, para eso está. ¿No? ¿Otro complejo? Silencio. ¿Qué complejos tenemos? A ver. A equivocarnos, muy bien. No lo quiero hacer porque mirá, si me equivoco, me van a apedrear en la iglesia. Yo no lo puedo hacer. Creo que ya lo dijeron, igual no lo puedo hacer. ¿Qué más? Temor, timidez. Soy muy chico, soy mujer, soy varón, etcétera, ¿no? Complejos. Yo no sé si se me apagó el retorno. Sí. Así que, sí, así. Pero hay una cosita más. Responde con desconfianza, Gedeón. Fíjate el versículo Jueces 6:17. Dice, si de verdad... Gracias. Perfecto. Si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal, chiquitito, bájale, para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Entonces, yo creo que esto opera mucho en nosotros, ¿no? La desconfianza. La desconfianza, ¿sí? Nos pasa muchas veces a nosotros también como pastores, ¿y será? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a hacer? Tampoco tenemos todas las respuestas, tenemos la fe y el inicio, como tampoco lo teníamos cuando vinimos acá. Y nos pasa esa desconfianza, ¿no? Y Gedeón estaba hablando con Cristo. El ángel del Señor es una teofanía, es la aparición del Mesías antes de su encarnación, porque después le adora. Si es un ángel, el ángel no deja que le adoren. Y está hablando con el Mesías antes de su encarnación. Y le dice, si de verdad cuento con tu favor, mostrame una señal para asegurarme, ¿no? Él tenía una desconfianza, que realmente Dios me está mandando, porque por lo que veo es imposible. Y eso es lo que nos pasa o le está pasando a muchos. Voy a orar, que Dios me confirme si tengo que ir, ¿no? Y toda esta generación de Gedeón que pide confirmaciones, ¿no? Y se ha enseñado toda una teología de que hay que pedir confirmaciones. El incrédulo pide confirmación. Dios le habló a Abraham, le dijo, deja tu casa y andate. Y Abraham se fue, ninguna señal. Por eso es el padre de la fe. Vos tenés que seguir a Abraham, no a Gedeón. Gedeón tenía muchos complejos de inferioridad. Tenía mucha incredulidad. Tenía mucha desconfianza y pedía señal y pedía otra señal y tenía temor. ¿Qué estarán planeando? Esto huele mal. A mí no me gusta cómo se hacen las cosas. Por eso Dios no te mandó a vos a hacer las cosas. Aquellos que dicen, no me gusta cómo se hacen las cosas. Por eso Dios no te mandó a vos. Y por eso no te gusta. Porque no estás en el nivel de la obediencia. Entonces, cuando hablamos de Gedeón, hablamos de un despertar espiritual. Y así empiezan estos despertares espirituales. Empieza en una persona. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el avivamiento va a venir? Un día la gente va a abrir las ventanas y va a decir, llegó el avivamiento. Empieza por cada uno de nosotros. Empieza por un Gedeón que tiene complejo de inferioridad, que voy a decir, ¿cómo hago para sacarlo adelante? Le mando en 1000 sesiones de psicología a ver si lo motivan. Pero no, tiene complejo de inferioridad.
Tiene desconfianza de Dios, de las promesas de Dios. Sigue orando, sigue pidiendo, Señor, si es tu voluntad, que abramos en Cava, mostrame que caiga un meteoro. O sea, entonces necesitamos un despertar espiritual que va a empezar por una persona. Después se va a empezar a avivar a otro, hasta que queden los correctos. Y quedan 300, y no es la famosa película. La película lo copió esta. Quedan 300 para la gran conquista. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se empieza? Anota ahí, había que arreglar las cuentas pendientes. Porque para servirle a Dios, tenemos que arreglar las cuentas pendientes que tenemos con Él. Y eso no nos gusta. La palabra en ese tiempo venía a través de un profeta. Dios mandaba profetas que les hablaban. Hoy tenemos la palabra en un esquema de autoridad. Efesios 4:11. Hay profetas, pero los profetas están dentro del esquema de autoridad. Por eso hay muchos desastres, muchas desviaciones. Hay muchos sacerdotes de su propia religión porque van todos los profetas, el profeta y salen del esquema de autoridad. Un profeta fuera del esquema de autoridad, un profeta que no tenga pastor, es un profeta que está fuera del esquema bíblico neotestamentario para este tiempo. No importa si es apóstol, si es querubín, lo que sea, tiene que estar dentro del esquema de autoridad bíblica. Si no, no es iglesia. Es cualquier otra cosa menos iglesia. Entonces, ¿por qué no hoy seguir a los profetas? Recomiendo Positividad Tóxica, que es una prédica que está ahí en nuestro canal de YouTube, que se estrena mañana, en este momento se estrena mañana, que ya la dimos acá, porque hay un positivismo que los profetas no están trayendo un despertar espiritual. Los profetas están nada más y nada menos que regalando autos. Los profetas están nada más y nada menos que regalando casas. Así están los profetas, ¿sí? Entonces, la causa se cura con el remedio adecuado. Es decir, llamado de Dios, crisis, todos los problemas que tenía Gedeón, como lo tenemos nosotros, con respecto a Dios, al llamado y al centro de la visión, y se cura con el remedio adecuado, que es palabra, Biblia. Te guste o no te guste, si sos cristiano tiene que haber Biblia. Tenés que leer la Biblia, tenés que estudiar la Biblia y sobre todo tenés que vivirla. Hay una famosa frase ahí que la usamos en el seminario. Leo la Biblia para ser sabio. Vivo la Biblia para ser santo y creo en la Biblia para ser salvo. Y yendo a Gedeón, en Jueces capítulo 6, versículos 8 y 9 dice, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, hay un auto 0 kilómetros para cada uno de ustedes, tómalo hoy. Sigan así, va a venir la bendición. ¿Qué le dijo el profeta? Estos eran profetas, estos. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Y el versículo 10 dice, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Pero no me hiciste caso. Pero no me hiciste caso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa de los problemas? No obedecer. Y nosotros tenemos como iglesia, como Génesis, una promesa que el despertar espiritual vendrá por la obediencia. Por eso siempre van a ver ustedes que yo recalco y enfatizo, digo, ¿de qué te sirve la oración, el ayuno si sos rebelde? ¿De qué te sirve? Deja de orar, deja de perder tiempo. ¿De qué te sirven las disciplinas espirituales cuando la primera es la obediencia? Estar sometido bajo la poderosa mano de Dios, resistir al diablo y después el diablo huirá de ustedes, pero tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, no me hiciste caso. Entonces, esa era la causa. Entonces, ¿cómo se arregla este problema? Porque ellos le echaban la culpa a los madianitas, le echaban la culpa
a Dios. Pero el problema era Gedeón, el problema eran las tribus, el problema era el pueblo. No me hiciste caso. Y Gedeón le responde esto después que el profeta vino, porque primero Dios ablandó el terreno, así como lo hace en tu vida, te manda la palabra profética. Te bendije, pero no me hiciste caso. Entonces, para salir de este estado narcotizado, uso una frase que usé en esta serie, en la serie esta de la positividad tóxica. Para salir de ese estado de inercia que estaba Gedeón era del pueblo, estaba ahí, hablaba, invocaba a Dios, pero estaba narcotizado, estaba inmovilizado. Hay que tomar decisiones en el propósito. Lo vuelvo a decir, para salir de ese estado y poder entrar a funcionar como Dios quiere, tenemos que tomar decisiones en el propósito. Y si ustedes vuelven a ver esa prédica, la que se va a estrenar mañana, que la van a ver después cuando ya esta prédica esté en el aire, por ahí en las redes, ¿cuál es el motivo? Lo que le dijo a uno de los reyes: te hablé, pero tu camino fue que nunca me hiciste caso. Lo mismo, ¿no? Tomar decisiones. Y allí Dios comienza a trabajar con este Gedeón, no lo descarta, por eso lo fue a buscar, y comienza un ciclo para sacarlo del temor. Gedeón tenía mucho miedo. Yo sé que muchos de ustedes tienen miedo ante el llamado de Dios, tienen mucho temor. ¿Cómo sabemos que tenían temor? Porque estaba escondido. Él estaba trabajando y haciendo un trabajo que se hacía al aire libre, pero él estaba escondido en un lagar para que no le vean los enemigos. Estaba con miedo. Yo sé que los cristianos hoy tienen miedo, en la universidad tienen miedo de decir que son cristianos para que no se les burlen los otros 50, para que el profesor ateo no lo desapruebe. Tienen miedo, están escondidos, son cristianos, pero en la universidad hasta capaz que se ponen un pañuelo verde para quedar bien con el resto. Terrible. Estos de Gedeón, y el papá de Gedeón era un terrible idólatra, tenía un altar de Baal en su casa, donde todo el pueblo venía a adorar. Y allí entra Dios. Tenía temor, tenía miedo de morir, porque los judíos creían que si veías un ángel moría. Por eso le dijo: no vas a morir. Y la primera asignación es derribar el árbol del papito, el árbol sagrado, el altar del papá, el altar de la brujería, de la idolatría. Y tuvo miedo, fue de noche Gedeón, porque no estaba preparado. Se llevó 10 criados de noche y rompieron todo y sacrificó a Jehová 2 sacrificios, uno por el pecado y otro por el propósito. Pero de noche tenía miedo. Cuando iba a tomar la tierra mandó espías porque tenía miedo y volvió a pedir confirmación. Pongo un vellón, que el rocío caiga, después que no caiga, y así. Tenía temor, confirmación tras confirmación. Así que él tenía que destruir los ídolos, primera asignación. Iniciar la campaña, empezar, decir: bueno, voy a ir, ¿quién va conmigo? Y el que le seguía, le seguía. Y le siguieron varios, pero después empezó a filtrar. Decía: los cobardes que se vuelvan a la casa. ¿Estás escuchando? Los cobardes que se vuelvan a la casa. No hay lugar en el reino de Dios para los cobardes, porque en el cielo no entrarán los cobardes. Predicadores cobardes. Tienen cristianos que tienen miedo de la burla de sus hermanos, de sus parientes. No va así el pueblo de Dios. Los cobardes no pueden estar en el reino. Y los negligentes tampoco. Solamente los diligentes quedaron. De los miles y miles, solo 300 quedaron para esta obra, porque tenía que ser una obra de Dios y no de cientos de miles de soldados. Porque los enemigos eran innumerables como la arena del mar, innumerables como las estrellas del cielo. Y en Jueces 6:34 dice: y allí empieza el despertar espiritual.
el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiezer. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó un despertar espiritual. Algunos se despertaron, otros no. Ese que no se despierta no es por el avivador, es por él. Porque él todavía tiene esos complejos, todavía tiene esos problemas, todavía anda y sigue. Pero ya Dios tiene que mover, Dios tiene que hacer, Dios está moviendo. Alguien tiene que responder al llamado. Quiero darte 3 remas. Recibilo o no esta noche. Parafraseando 3 versículos y termino con esto. De lo que le dijo a Josué el Señor. Le dijo, y te digo hoy, iglesia, no te preocupes y no tengas miedo, no morirán. Jueces 6:23. Esa es el primer rema de esta noche. Dice, no te preocupes. ¿Cuál es tu preocupación? Si el reino es mío, si la visión es mía, si los recursos son míos, si yo soy el que voy a hacer la obra. No te preocupes, no tengas miedo, no morirás. Segundo rema. Vayan con la fuerza que tienen y ganarán muchas almas. Agarrala esta palabra. Porque a Gedeón le dijo, vaya y habrá salvación. Y hoy sentí en mi espíritu que esto es un rema para nosotros. No dice no vayan, sino dice vayan con la fuerza que tienen. Vos lo veías a Gedeón encerrado, lo veías a Gedeón con miedo, lo veías a Gedeón con temor, con muchos complejos, pero sin embargo la fuerza de él no estaba en su capacidad. La fuerza de Gedeón no estaba en su familia, ni siquiera en su tribu. Estaba en el poder del Espíritu Santo, estaba en el poder de la cruz, estaba en el poder de la predicación y la exaltación de Cristo en este tiempo que ha dado la espalda a Dios. Esa es tu fuerza. Ve, iglesia, con la fuerza que tienen y ganarán muchas almas. Declaralo hoy en el mundo espiritual. Es una palabra para nosotros esta noche. Ahí tiene que haber un despertar espiritual. Alguien se tiene que despertar. Ganarán muchas almas, porque hay almas que ya están listas. La mies es mucha, los obreros pocos. Dáselo fuerte al Señor, porque viene un tiempo de gran cosecha. Viene un tiempo de un gran avivamiento. Un avivamiento sobre la Argentina más fuerte que el que hubo. Una ola más poderosa. Lo puedo sentir en mi espíritu. Viene una ola de milagros impresionante como nunca antes. Viene un avivamiento, un despertar espiritual. No por lo que nosotros somos, sino por lo que el Espíritu Santo es. El mismo Espíritu que estuvo en Pentecostés está con nosotros hoy. El mismo Espíritu que estuvo con Pedro está con nosotros hoy. El mismo Espíritu que estuvo con Pablo está con nosotros hoy. Iglesia, ve con la fuerza que tienen y ganarán muchas almas. Y la última, respira. Derrotarán a los enemigos como si fueran uno solo o un solo hombre, porque yo estaré con ustedes. Jueces 6:16. Ahora cuando te vas a tu casa o mañana en tu devocional, volvé a leer este capítulo, y cuando esta prédica se publique en algún momento, que vos puedas volver a agarrarla. Derrotarán a los enemigos. Cuando lo vemos en el espíritu, lo sentimos nosotros en el espíritu. Los enemigos que están tomando el territorio. Y vuelvo, cuando termino como comencé, nosotros esta iglesia, la Iglesia Poder de Dios Argentina, está entrando al corazón de la visión. Por eso hay una guerra tremenda, por eso hay una guerra muy fuerte. Porque Satanás, como lo dijo la pastora el otro día, es el único que no quiere que avances ahora. Pero esta promesa es para nosotros hoy. Derrotarán a los enemigos como si fueran un solo hombre, porque yo estaré con ustedes. Es decir, el enemigo 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 100, las obras poderosas del infierno, las obras de ocultismo, el hombre fuerte, no importa. Como un solo hombre va a caer, porque dice, yo estoy con ustedes. El Espíritu Santo dice, yo le doy la fuerza, yo le doy los recursos, yo le doy el poder, yo les doy el milagro. Y así fue. Gedeón se fue y sin armas pudo derrotar al ejército más poderoso. Se cumplió la
la palabra y se va a cumplir en nuestra iglesia. Se cumplió lo que le dijo a Gedeón y se cumplirá lo que Dios nos dijo a nosotros. Cada promesa que Él nos dio no va a caer a tierra, lo declaro. Derrotaremos a los enemigos como fuera. Si fueran un solo hombre, fuera, porque yo estaré con ustedes. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros. Estamos entrando al corazón de la visión y tus ojos verán milagros que nunca han visto. Tus ojos verán lo que Dios es capaz de hacer, porque no lo hará el pastor Mario, la pastora Alicia, un equipo ministerial. Lo hace el Espíritu Santo, lo hace Jesús, que vive, que sigue vivo, que es el centro de la historia. Aplaudile a Él en esta noche, aplaudile a Él en esta noche. Decisiones según el propósito. ¿Cuántos hoy van a tomar esa decisión de decirle: Señor, te sigo, Señor, quiero ser parte, Señor, no lo quiero ver de lejos, quiero estar ahí, quiero, Señor, que me llames, que me uses, quiero ser parte de este llamado, de este propósito? Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te levante, que Dios levante a algún joven, aquellos que están con miedo, que están escondidos. Sentí la voz de Dios que te está diciendo: te traje esta noche porque te estoy llamando, te quiero usar, te voy a usar y mi gloria fluirá. Vas a ser un gran vencedor como lo fue Gedeón. Lo declaramos esta noche.